14 de junio de 1944. 5:23. 7 kilómetros al suroeste de Saint-Cloud, Francia. El soldado de primera clase Leo Ward yacía tendido en una zanja de drenaje, con el uniforme de lana empapado de barro, observando el estrecho camino rural que atravesaba los setos como una vena en un tejido. La niebla, baja y espesa, amortiguaba el sonido y reducía la visibilidad a 30 metros. Más allá de la cortina gris, un vehículo blindado de reconocimiento alemán avanzaba. Podía oír el rugido del motor, el traqueteo de las orugas de acero sobre la grava, el zumbido mecánico de un vehículo diseñado para moverse rápido, informar y desaparecer antes de que nadie pudiera responder. Leo no se movió. Su rifle yacía a su lado, inútil contra 4 centímetros de blindaje inclinado. Sus granadas estaban agotadas. Su equipo de bazucas estaba muerto. Los 3 últimos hombres que intentaron detener un vehículo de reconocimiento con armas ligeras habían sido abatidos por ráfagas de la ametralladora MG-34 antes de acercarse a 50 metros. La doctrina indicaba que se debía llamar a la artillería o al apoyo aéreo. Pero la artillería tardó 10 minutos en coordinarse. El apoyo aéreo necesitaba cielos despejados. Y para cuando llegara cualquiera de los dos, el vehículo de reconocimiento ya se habría marchado, y su tripulación habría enviado por radio las coordenadas a las baterías de artillería alemanas que aniquilarían la posición estadounidense en menos de una hora. Leo había crecido en el centro de Kansas, en una granja donde la maquinaria se estropeaba constantemente y los repuestos nunca llegaban a tiempo. Su padre le enseñó a arreglar las cosas con lo que tuviera a mano. Alambre de empacar. Chatarra. Radios de ruedas oxidados rescatados de vagones abandonados. Cuando se rompía el eje de un tractor, no se esperaba a un mecánico. Se creaba una solución con chatarra y se seguía trabajando. Esa mentalidad no encajaba bien en la doctrina militar. El ejército quería métodos aprobados, equipo estandarizado y obediencia a los procedimientos. Pero Leo había visto morir a demasiados hombres siguiendo reglas que no tenían sentido en el campo. 3 días antes, el cabo Danny Reese había sido atropellado por un coche patrulla en esa misma carretera. Danny era mecánico de Ohio, un hombre que entendía de motores y le encantaba hablar de relaciones de par y ciclos de compresión. Salió de su escondite para lanzar un cóctel molotov a un vehículo que pasaba. La botella se estrelló contra el casco blindado, las llamas se extendieron inútilmente por las placas de acero, y el artillero lo acribilló con fuego de ametralladora antes de que pudiera retirarse. Danny murió en la zanja, ahogándose en sangre, con las manos aún agarrando la botella vacía. Leo arrastró su cuerpo de vuelta a la línea y no dijo nada. No había nada que decir. Al día siguiente, el soldado Eugene Cross intentó inutilizar un vehículo de reconocimiento con una carga de mochila. Calculó mal el momento de lanzamiento. La carga detonó a 5 metros detrás del vehículo, levantando tierra y metralla, pero dejando el vehículo intacto. La tripulación se detuvo, dio marcha atrás y ametralló a Eugene mientras recargaba su fusil. Su cuerpo fue recuperado esa misma noche. Sin panegírico. Sin ceremonia. Solo otro nombre más en la lista de bajas y otro hueco en la nómina de la unidad. Al tercer día, el sargento William Hoffman ordenó a un equipo de bazucas emboscar un vehículo de reconocimiento al amanecer. El equipo se instaló en una colina baja con vista a la carretera, esperando a que el vehículo entrara en su zona de aniquilación. Pero el vehículo no aminoró la marcha. Se movía demasiado rápido, de forma demasiado impredecible, zigzagueando entre surcos y setos. El proyectil de bazuca falló por 2 metros. La tripulación, no. El artillero del vehículo de reconocimiento identificó la señal de lanzamiento, comunicó la posición por radio y, 15 minutos después, una descarga de obuses alemanes de 105 milímetros arrasó la colina. 4 hombres murieron, el equipo de bazucas, un médico y un observador avanzado que había estado indicando las coordenadas para el fuego de contrabatería. Leo lo observó todo. Vio a hombres seguir la doctrina y morir. Vio a oficiales repetir las mismas tácticas y esperar resultados diferentes. Y comprendió que, si algo no cambiaba, más hombres morirían sin más motivo que obedecer un manual escrito por personas que nunca habían visto un coche de reconocimiento alemán a 40 kilómetros por hora en la niebla. Entonces decidió construir una trampa. Leo Ward había nacido en 1924 en un pueblo llamado Haas, Kansas, de 8,000 habitantes, donde el viento nunca paraba y la tierra se convertía en polvo cada verano. Su padre regentaba una pequeña granja, cultivando trigo y maíz en tierras que requerían un mantenimiento constante. La maquinaria se estropeaba con frecuencia. Las cercas se derrumbaban.
Las carretas perdían ruedas. Y como el dinero escaseaba y los mecánicos eran caros, Leo aprendió a arreglarlo todo él mismo. A los 12 años, podía desmontar el motor de un tractor, identificar las piezas dañadas y fabricar repuestos con chatarra y una forja. A los 15, había reconstruido 3 cosechadoras con piezas rescatadas de un desguace a 48 kilómetros de distancia. Su padre nunca lo elogió. Los elogios no eran parte de la cultura. Pero Leo comprendía que su habilidad mantenía la granja en marcha, y eso era suficiente. Al cumplir 18 años, llegó la convocatoria. Se presentó en Fort Riley, completó el entrenamiento básico y fue enviado a Europa en mayo de 1944 como parte de la 29ª División de Infantería. No quería ser soldado. No le importaban la gloria ni las medallas. Pero comprendía que la guerra no terminaría hasta que alguien ganara, y prefería que ese alguien fuera del bando que no ejecutara civiles en las aldeas ocupadas. Llegó a Normandía 2 semanas después del día D, asignado a una compañía de fusileros encargada de avanzar tierra adentro a través de la zona de setos. El terreno era brutal. Cada campo estaba rodeado de gruesos muros de tierra coronados por una densa vegetación, creando fortificaciones naturales que convertían cada 100 metros en una batalla independiente. La visibilidad era limitada. El movimiento era lento. Y las fuerzas alemanas utilizaron el terreno con efectos devastadores, estableciendo nidos de ametralladoras, posiciones de francotiradores y equipos de mortero que podían atacar y retirarse antes de que los estadounidenses pudieran responder. Los vehículos de reconocimiento eran los peores. Se movían con libertad por los estrechos caminos agrícolas, recopilando información, solicitando ataques de artillería y desapareciendo antes de que nadie pudiera enfrentarlos. Los estadounidenses no contaban con un contraataque efectivo. Las minas escaseaban. Las bazucas requerían operadores expertos y líneas de visión despejadas. Los cazacarros eran demasiado lentos para alcanzar a los veloces vehículos de reconocimiento. Y el apoyo aéreo era inútil en la niebla que cubría la región cada mañana. Los hombres murieron. No en cargas dramáticas ni en heroicas últimas resistencias, sino en ráfagas repentinas e insignificantes de ametralladora desde vehículos que nunca vieron venir. Y los oficiales repetían el mismo consejo: agacharse. Esperar apoyo. Seguir la doctrina. Pero la doctrina no detenía a los vehículos de reconocimiento. Solo causaba muertes. Leo decidió que si el ejército no resolvía el problema, lo haría él. La trampa era simple. Casi vergonzosamente simple. Pero la simplicidad era la clave. Los dispositivos complejos requerían mantenimiento, operadores expertos y tiempo para su despliegue. Leo necesitaba algo que pudiera construirse desde cero, instalarse en minutos y dejarse desatendido hasta que causara un daño. Empezó con un radio de rueda oxidado rescatado de una carreta agrícola francesa destruida. El radio medía 60 centímetros de largo, estaba hecho de hierro forjado, afilado en un extremo y romo en el otro. Pasó 2 horas afilando el extremo cónico con una lima y una piedra de afilar, creando una punta afilada capaz de penetrar el caucho y alojarse en componentes mecánicos. Luego, perforó el extremo romo y pasó un cable de acero por él, formando un bucle. El cable se recuperó de un globo de observación alemán derribado. Era de acero trenzado de 7 milímetros de grosor, apto para cargas de alta tensión. Leo cortó un trozo de 12 metros y ancló un extremo a un árbol en el lado norte del camino rural. El otro extremo, sujeto al radio de la rueda, se extendió a través del camino a una altura de 20 centímetros, justo lo suficientemente bajo como para pasar por debajo del chasis de un jeep o camión, pero lo suficientemente alto como para sujetar el eje expuesto de un vehículo blindado de reconocimiento de baja altura. La tensión era crítica. Si estaba demasiado flojo, el cable se arrastraría sin causar daño debajo del vehículo. Si estaba demasiado apretado, se rompería con el impacto. Leo ajustó el cable con un mecanismo de trinquete rescatado de un amarre de carga, probando la tensión a mano hasta que la sintió correcta. Nada científico. Nada preciso. Justo lo correcto. Colocó el radio de la rueda en el lado sur de la carretera, inclinado hacia adelante para que un vehículo que se aproximara chocara contra el punto en lugar de desviarlo. Luego cubrió el cable con una fina capa de tierra y hojas, haciéndolo invisible con poca luz. Todo el montaje tardó 90 minutos. Sin aprobación. Sin papeleo. Sin consulta con ingenieros ni especialistas en explosivos. Solo un chico de granja con un plan y la negativa a ver morir a más hombres. Leo probó la altura 3 veces antes de comenzar la instalación.
Se tumbó boca arriba bajo el cable estirado, midiendo la distancia con las manos. 20 centímetros daban suficiente espacio para el diferencial de un jeep, pero alcanzarían el chasis más bajo de un coche de reconocimiento alemán. Comprobó de nuevo el ángulo del radio de la rueda, asegurándose de que la punta estuviera orientada directamente hacia la trayectoria del tráfico que se aproximaba. Tiró del cable, buscando puntos débiles en la trenza. Inspeccionó el árbol de anclaje, confirmando que el tronco era lo suficientemente grueso como para soportar la fuerza de una frenada repentina. Todo tenía que ser perfecto. Un error de cálculo y la trampa fracasaría. Peor aún, podría matar a las personas equivocadas. Los camiones de suministros estadounidenses usaban estas carreteras. Ambulancias. Motocicletas de mensajería. Leo no podía arriesgarse a sufrir bajas aliadas. Así que memorizó la ubicación, planeó avisar a su pelotón por la mañana y anotó mentalmente la posición de la trampa en un mapa dibujado a mano que guardaba en su chaqueta. Al terminar, retrocedió un paso y examinó su trabajo. El cable era invisible. El radio de la rueda se confundía con los escombros del camino. Los puntos de anclaje estaban ocultos. A menos que alguien supiera buscarla, la trampa no existía. Leo regresó a su trinchera y durmió 3 horas. No soñó. Nunca soñaba. La primera prueba se produjo al amanecer del 15 de junio de 1944. Leo no estaba presente. Había instalado la trampa la noche anterior y regresó a la posición de su pelotón, 300 metros al este. No le contó a nadie lo que había hecho. En parte porque sabía que la rechazarían. En parte porque quería comprobar si funcionaba antes de perder el tiempo defendiéndola. A las 6 de la mañana y 12, un vehículo blindado de reconocimiento alemán SD KFZ 222 entró en la carretera desde el oeste. De 4 ruedas. Tracción trasera. Torreta descubierta con un cañón automático de 20 milímetros y una ametralladora coaxial MG-34. Tripulación de 3 personas. Velocidad máxima, 50 km por hora en carreteras asfaltadas, menor en tierra. El vehículo estaba diseñado para reconocimiento, no para combate. Su blindaje era delgado, preparado para detener proyectiles de fusil, pero vulnerable a cualquier arma de mayor tamaño. Su punto fuerte residía en la velocidad y la movilidad. Podía explorar una posición, informar y retirarse antes de que las fuerzas enemigas pudieran organizar una respuesta. El coche avanzaba con cautela, el conductor vigilando los obstáculos y el artillero barriendo la torreta a izquierda y derecha. La niebla aún cubría el valle. La visibilidad era escasa. La tripulación no vio el cable. El eje delantero del vehículo pasó por encima del cable. El eje trasero lo atrapó. El radio de la rueda, inclinado hacia adelante y afilado hasta la punta, atravesó la llanta y se atascó en la carcasa del eje. El cable, tensado y anclado a un árbol, se tensó. El mecanismo de trinquete resistió. Y todo el conjunto del eje trasero se bloqueó al instante. La física hizo el resto. Las ruedas traseras del vehículo de reconocimiento dejaron de girar. Las delanteras, no. El impulso del vehículo lo impulsó hacia adelante mientras la parte trasera permanecía fija, creando una fuerza de rotación alrededor del eje atascado. El vehículo volcó hacia adelante, con el morro sobre la cola, y la torreta se estrelló contra el camino de tierra con tanta fuerza que aplastó el cráneo del artillero. El conductor salió despedido, impactando contra un seto y fracturándose 3 costillas. El comandante, atrapado en la torreta, murió en el impacto. Los restos del avión ardieron durante 20 minutos. La infantería estadounidense se acercó con cautela, recuperó documentos de inteligencia del vehículo y reportó el incidente como un probable impacto de una mina. Nadie investigó más. El cable permaneció oculto bajo tierra y escombros. Leo oyó la explosión desde su posición. No reaccionó. No se lo dijo a nadie. Simplemente notó que el vehículo de reconocimiento no había regresado y que no hubo ningún ataque de artillería. Pero sí caminó hasta el lugar esa misma tarde. Se acercó con cuidado, agachándose, atento a la llegada de los equipos de respuesta alemanes. Los restos aún humeaban. La torreta estaba destrozada. El eje trasero estaba doblado en un ángulo de 45 grados, con el radio de la rueda aún alojado en la carcasa. El cable había resistido. El árbol de anclaje presentaba marcas de quemaduras, pero no daños estructurales. Leo estudió los restos durante 5 minutos, anotando que había funcionado y que podía mejorarse. La altura del cable era correcta.
El radio de la rueda había penetrado como se esperaba. Pero el vuelco había sido violento, más de lo que había previsto. El vehículo había girado 180 grados antes de impactar contra el suelo. Leo se preguntó si un vehículo más ligero volcaría de forma diferente. O si un semioruga, con sus ruedas traseras sobre orugas, reaccionaría de la misma manera. Tomó notas mentales. Luego se fue. No rescató piezas del accidente. No se llevó recuerdos. Simplemente regresó a su posición y esperó al siguiente coche de reconocimiento. 3 días después, un segundo coche de reconocimiento volcó en otra carretera, 5 kilómetros al norte. La misma situación. El mismo resultado. Un cable atravesó la carretera. El radio de una rueda atravesó el eje. El vehículo volcó. La tripulación murió. Esta vez, un oficial se dio cuenta. El teniente Marcus Holland, graduado de West Point con 6 meses de experiencia en combate, inspeccionó personalmente los restos. Encontró el cable. Encontró el radio de la rueda. Encontró el punto de anclaje. E inmediatamente ordenó una investigación para determinar quién había instalado una obstrucción antivehículo no autorizada en una zona de combate sin la aprobación de los ingenieros del batallón. Nadie se atribuyó la responsabilidad. Pero la noticia se extendió rápidamente entre las filas. Alguien había encontrado la manera de detener los vehículos de reconocimiento. Alguien había construido una trampa con chatarra que funcionaba mejor que la doctrina. Y los soldados, cansados de ver morir a sus amigos, empezaron a copiar el diseño. Los primeros imitadores fueron torpes. Usaron un calibre de cable incorrecto. Colocaron mal el radio de la rueda. Ajustaron la altura demasiado baja o demasiado alta. 3 trampas fallaron en la primera semana porque el cable se rompió al impactar. 2 más fallaron porque los puntos de anclaje se soltaron. Una trampa atrapó a un jeep amigo, hiriendo al conductor y al pasajero. Ese incidente casi puso fin al experimento antes de comenzar. Pero los soldados aprendieron. Observaron la configuración original de Leo, estudiaron la geometría y probaron diferentes materiales. Descubrieron que el cable del globo funcionaba mejor que el del paracaídas. Que los puntos de anclaje debían tener al menos 30 centímetros de diámetro para soportar la carga. Que el radio de la rueda debía estar inclinado hacia adelante exactamente 15 grados para asegurar la penetración en lugar de la deflexión. En 2 semanas, aparecieron trampas de radios en 8 carreteras diferentes. Algunas usaban radios de rueda. Otras, varillas afiladas o bayonetas recuperadas. Algunos soldados innovadores usaron ejes rotos de vehículos alemanes destruidos, volviendo el equipo enemigo en su contra. El cable provenía de amarres de globos, redes de carga o arneses de paracaídas. Los puntos de anclaje variaban, árboles, postes de cercas, estacas enterradas a 1 metro de profundidad. Pero el principio seguía siendo el mismo. Cable bajo. Obstáculo agudo. Alta tensión. Atascamiento del eje. Vuelco del coche. La actividad de reconocimiento alemana cayó un 40% en 3 semanas. Las bajas estadounidenses en emboscadas con coches exploradores se redujeron en un 60%. Los ataques de artillería, que dependían de una precisa observación frontal, se volvieron menos frecuentes y menos efectivos. Los artilleros alemanes, carentes de información fiable, disparaban descargas a ciegas que desperdiciaban munición y mataban a menos objetivos. Y el mando del batallón se puso furioso. El 24 de junio de 1944, el capitán Richard Osborne emitió la Orden General 19, que prohibía el uso de obstáculos antivehículo improvisados dentro del área de operaciones del batallón. La orden alegaba problemas de seguridad, falta de estandarización e interferencia con el movimiento de vehículos aliados. Se instruyó a los soldados que retiraran inmediatamente todas las trampas no autorizadas e informaran de cualquier instalación posterior a sus comandantes. La orden fue ignorada. Los hombres seguían construyendo trampas. Los oficiales fingían no darse cuenta. Y los vehículos de reconocimiento seguían volcando. El capitán Osborne era un oficial de carrera de 32 años, licenciado en Ciencias Militares por la Universidad de Virginia. Había servido en el norte de África y Sicilia antes de Normandía, donde recibió una estrella de bronce por organizar con éxito un perímetro defensivo bajo fuego de artillería. Creía en la disciplina, la jerarquía y el principio de que las órdenes existen por buenas razones. Las armas improvisadas violaban estos principios. Introdujeron el caos en un sistema diseñado para funcionar mediante la coordinación y el control. Sus preocupaciones no eran del todo infundadas.
Las trampas sí presentaban riesgos. Debían advertir a los vehículos aliados sobre su ubicación. Las rutas de los convoys debían planificarse en torno a instalaciones conocidas. Los ingenieros se quejaban de dedicar más tiempo a gestionar obstrucciones improvisadas que a sembrar campos de minas adecuados. Y las implicaciones legales eran confusas. El derecho internacional regía el uso de minas terrestres y trampas explosivas. ¿Se consideraba una trampa de cable y púas? Si un civil francés tropezaba con una y moría, ¿quién era el responsable? ¿El soldado que la construyó? ¿El oficial que no la retiró? ¿El comandante de división que la toleró? El capitán Osborne intensificó la situación. Ordenó a la policía militar patrullar las carreteras, identificar las trampas y desmantelarlas. Amenazó con medidas disciplinarias contra cualquiera que instalara dispositivos no autorizados. Presentó informes al cuartel general de la división, argumentando que las acciones de ingeniería deshonestas estaban socavando el control operativo y generando responsabilidades legales. Su argumento se basaba en 3 puntos. Primero, las trampas representaban un peligro para las fuerzas aliadas. Los jeeps y camiones de suministro estadounidenses utilizaban las mismas carreteras que los vehículos de reconocimiento alemanes. Si un conductor no detectaba el cable, un vehículo aliado podía volcar con la misma facilidad que uno enemigo. Segundo, las trampas violaban los protocolos de ingeniería establecidos. Las obstrucciones de combate requerían la aprobación de especialistas en artillería que entendían los patrones de explosión, las cargas estructurales y los mecanismos de seguridad. Un dispositivo construido por un soldado sin entrenamiento podía fallar catastróficamente. Tercero, las trampas creaban problemas de mando y control. Si cada soldado pudiera desplegar armas caseras sin supervisión, la cadena de mando perdería su sentido. El cuartel general de la división estuvo de acuerdo. El 2 de julio de 1944, se emitió una directiva formal que prohibía todas las trampas antivehículo improvisadas y ordenaba su cumplimiento inmediato. Se enviaron ingenieros para retirar las instalaciones existentes. Se instruyó a los jefes de pelotón para que aplicaran estrictamente la política. La policía militar llegó en convoys, portando alicates y mazos. Trabajaban metódicamente, moviéndose de calle en calle, cortando cables y desmontando estacas de anclaje. Los soldados observaban en silencio. Algunos protestaron. La mayoría no. Comprendían que discutir con la policía militar era inútil. Las trampas cayeron. Y los hombres empezaron a morir de nuevo. 5 de julio de 1944. 2 patrullas estadounidenses, que avanzaban por carreteras previamente aseguradas, fueron emboscadas por vehículos de reconocimiento alemanes. 8 hombres murieron y 14 resultaron heridos. No se habían colocado trampas. Los vehículos se habían movido con libertad, habían recopilado información y se habían retirado sin resistencia. El líder de patrulla, el sargento Thomas Breck, presentó un informe posterior a la acción. Señaló que la carretera estaba libre de obstáculos y que el vehículo de reconocimiento había operado con una confianza inusual, lo que indicaba que la tripulación sabía que la zona ya no estaba protegida por trampas. Breck recomendó reinstalar las trampas de radio de inmediato. Su informe fue archivado y se ignoró. 7 de julio de 1944. Un puesto de observación avanzado fue invadido después de que un vehículo de reconocimiento identificara su ubicación y solicitara fuego de mortero. 5 hombres murieron. La posición se consideraba segura porque los esfuerzos de reconocimiento previos se habían visto interrumpidos por trampas radiales. Sin las trampas, los alemanes habrían operado con total libertad. El puesto de observación se había excavado en una ladera con vistas a una intersección clave. Su propósito era supervisar los movimientos de las tropas alemanas y dirigir el fuego de artillería hacia los convoys de suministro enemigos. Durante 2 semanas, la posición había estado a salvo. Los vehículos de reconocimiento alemanes habían evitado la zona, disuadidos por las trampas en cada camino de acceso. Pero cuando se retiraron las trampas, los vehículos de reconocimiento regresaron. Un vehículo divisó el puesto de observación, comunicó las coordenadas por radio y se retiró. 10 minutos después, una descarga de mortero destruyó la posición. El observador de vanguardia, su operador de radio y 3 fusileros murieron en el acto. 9 de julio de 1944. Un convoy de suministros fue interceptado por 2 vehículos de reconocimiento, lo que resultó en la pérdida de 3 camiones, suministros médicos y municiones. El convoy se había desviado por una carretera previamente protegida por una trampa de radios que había sido retirada por orden. El comandante del convoy,
el teniente James Racker, sobrevivió al ataque. Informó que los vehículos de reconocimiento se habían acercado a gran velocidad, habían inutilizado el camión que iba en cabeza con fuego de cañón automático y habían ametrallado a los vehículos que lo seguían antes de retirarse. El ataque duró 90 segundos. 6 hombres murieron y 12 resultaron heridos. El cargamento del convoy, que incluía plasma, morfina y munición para fusil, fue destruido. Empezaron a circular informes de bajas. Los oficiales compararon el número de muertos antes y después de la prohibición. Las cifras eran innegables. Murieron más hombres sin las trampas que con ellas. Leo observó cómo aumentaba el número de bajas. No dijo nada en los canales oficiales. Pero la noche del 10 de julio, reconstruyó 3 trampas a lo largo de los caminos que su unidad usaba para las rutas de patrullaje. Las instaló después de la medianoche, trabajó solo y no se lo dijo a nadie. Al amanecer, los cables y los puntos de anclaje estaban ocultos. No era el único. En todo el batallón, los soldados reinstalaban trampas en silencio. Trabajaban en parejas, moviéndose silenciosamente en la oscuridad, cargando rollos de cable y estacas afiladas. Colocaban las trampas en caminos secundarios, senderos de tierra y senderos forestales donde se sabía que operaban vehículos de reconocimiento alemanes. Marcaban las ubicaciones en mapas dibujados a mano y advertían a sus escuadrones que evitaran esas rutas. A la mañana siguiente, un vehículo de reconocimiento semioruga alemán SD-KFZ-250 chocó contra una de las trampas. El vehículo no volcó por completo, pero el radio de la rueda atascó el eje delantero con tanta fuerza que el conductor se estrelló contra la columna de dirección y murió instantáneamente. El vehículo se desvió hacia una zanja. La tripulación lo abandonó. La infantería estadounidense capturó a 2 prisioneros y recuperó mapas que mostraban las posiciones de la artillería alemana. El teniente Holland rastreó la trampa hasta el sector de Leo. Lo confrontó directamente, exigiéndole saber si había violado la orden. Leo no dijo nada. Holland lo amenazó con un juicio militar. Leo siguió sin decir nada. Holland se marchó. No presentó cargos. 2 días después, apareció otra trampa en otra carretera. Holland no investigó. Otros soldados siguieron el ejemplo de Leo. Silenciosamente. De noche. Sin órdenes ni aprobación. Las trampas reaparecieron en toda la zona de operaciones del batallón. Los sargentos de pelotón fingieron no darse cuenta. Los comandantes de compañía presentaron informes afirmando que las trampas eran restos de instalaciones anteriores que se habían pasado por alto durante las operaciones de desmantelamiento. El personal de la división sospechó la verdad, pero no insistió. Los coches de exploración empezaron a dar vueltas de nuevo. El 12 de julio de 1944, el teniente Paul Hendricks, ingeniero de campo, presentó un análisis formal al cuartel general de la división. Hendricks era un ingeniero civil de Oregón que había pasado 3 años diseñando cimientos de puentes antes de la guerra. Comprendía los cálculos de carga, las tolerancias de tensión de los materiales y los modos de fallo estructural. Y reconoció que la trampa de radios, a pesar de su aspecto rudimentario, era mecánicamente sólida. Su informe, de 18 páginas, fue escrito en una máquina de escribir Remington portátil en una tienda de campaña iluminada con lámparas de queroseno. Incluía fotografías de vehículos de reconocimiento destruidos, diagramas del mecanismo de las trampas y datos estadísticos que comparaban las tasas de bajas durante los periodos en que las trampas estaban activas e inactivas. Calculó que la trampa radial tenía una tasa de éxito del 92% cuando se instalaba correctamente. Observó que las pérdidas de vehículos aliados por las trampas fueron nulas, ya que los conductores estadounidenses conocían las carreteras y evitaban las zonas de trampa. Documentó que la eficacia del reconocimiento alemán se había reducido en un 67% durante las 3 semanas en que las trampas se desplegaron ampliamente. Hendricks también abordó las cuestiones legales. Citó el manual de campaña del Ejército 5-31, que define las trampas explosivas como dispositivos explosivos que se activan por la acción de la víctima. La trampa de radios no era explosiva. Era una obstrucción mecánica, similar a un abrojo o una batiz, ambos reconocidos como obstrucciones legítimas en el campo de batalla según el derecho internacional. Argumentó que la trampa no representaba mayor riesgo para los civiles que una mina terrestre o un proyectil de artillería, ambos desplegados rutinariamente sin controversia legal. Su conclusión fue directa: las trampas funcionaron. La prohibición no. El personal de la división revisó el informe.
Consultaron con especialistas en municiones, revisaron datos de campo y reconocieron que las soluciones improvisadas, aunque poco convencionales, habían demostrado ser más efectivas que la doctrina existente. El 15 de julio de 1944, la prohibición se levantó discretamente. Se autorizó a los ingenieros a estudiar el diseño de la trampa, estandarizar los componentes y distribuir versiones aprobadas a las unidades de primera línea. El dispositivo cambió de nombre. Oficialmente, se conocía como obstrucción de alambre para eje giratorio, RAGO. Extraoficialmente, los soldados aún lo llamaban trampa de radios. Los modelos de producción utilizaban cable de acero estandarizado, pernos de anclaje mecanizados y púas de acero endurecido en lugar de radios de rueda oxidados. Se distribuyeron kits de instalación a los pelotones de ingenieros de toda la división. Los manuales de entrenamiento incluían diagramas y directrices de despliegue. La trampa se convirtió en parte de la doctrina. Y el nombre de Leo Ward nunca apareció en ningún informe. La versión estandarizada era más refinada que el diseño original de Leo. Los ingenieros reemplazaron el radio de la rueda por una punta de acero mecanizado de 20 centímetros de largo, con una punta piramidal diseñada para penetrar las bandas de rodadura de los neumáticos y encajar en las carcasas de los ejes. El cable se actualizó a acero trenzado de 9 milímetros, con capacidad para 8.000 libras de carga de tracción. Los pernos de anclaje se roscaron y diseñaron para atornillarse en estacas pretaladradas, clavadas a 4 pies de profundidad. El kit completo pesaba 6 kilogramos y podía ser instalado por 2 personas en menos de 20 minutos. Pero el principio seguía siendo el mismo. Cable bajo. Punta afilada. Tensión alta. Atascar el eje. Volcar el coche. Para agosto, las trampas de radios eran equipo estándar en 3 divisiones estadounidenses. Para septiembre, las fuerzas británicas habían adoptado un diseño similar. Para octubre, informes del Frente Oriental sugerían que los ingenieros soviéticos estaban experimentando con su propia versión, utilizando clavos de ferrocarril y cable telegráfico. La trampa había evolucionado desde una improvisación desesperada a un arma de guerra aceptada. Los alemanes se dieron cuenta. A finales de julio, las tripulaciones de los vehículos de reconocimiento comenzaron a reportar fallas inusuales en los ejes en carreteras que previamente habían estado despejadas. Los oficiales de inteligencia analizaron el patrón. Recuperaron fragmentos de cable y clavos de acero de los vehículos averiados. Concluyeron que los estadounidenses habían desplegado un nuevo tipo de obstrucción antivehículo. Los ingenieros alemanes respondieron con contramedidas. Algunos vehículos de reconocimiento fueron equipados con protectores de eje reforzados, placas de acero soldadas bajo el chasis para desviar los cables. Otros instalaron cortadores de alambre en el parachoques delantero, cuchillas angulares diseñadas para cortar cables tensos antes de que pudieran tocar el eje. Algunas tripulaciones simplemente evitaron por completo las carreteras estrechas, restringiendo sus operaciones de reconocimiento a campos abiertos y bulevares anchos. Pero las contramedidas no eran universales. La mayoría de los vehículos de reconocimiento seguían siendo vulnerables. Incluso aquellos con modificaciones descubrieron que las trampas evolucionaban. Los soldados estadounidenses comenzaron a colocar los cables más arriba, apuntando a los palieres en lugar de a los ejes. Otros instalaron varios cables en serie, de modo que, incluso si el primero se cortaba, el segundo atrapara el vehículo. Algunas trampas usaban alambre de púas en lugar de cable liso, destrozando neumáticos e inutilizando vehículos incluso con el eje intacto. Un informe alemán, obtenido en septiembre de 1944, describió la trampa como un dispositivo diabólico que convertía cualquier camino en una posible sentencia de muerte. El informe señalaba que las tripulaciones de los vehículos de reconocimiento se mostraban cada vez más reacias a operar en zonas de setos, y que las misiones de reconocimiento tardaban 3 veces más que antes de la aparición de las trampas. La eficacia de la artillería había disminuido en un 40% en algunos sectores, atribuible directamente a la reducción de la observación avanzada. El equilibrio táctico cambió. Las operaciones de reconocimiento alemanas se volvieron más lentas, cautelosas y menos efectivas. Los ataques de artillería, que dependían de una observación adelantada oportuna, perdieron precisión. Los avances estadounidenses se aceleraron. La zona de setos, que había sido un campo de batalla durante 6 semanas, comenzó a abrirse paso. Para agosto, el frente se había desplazado hacia el este. Las trampas de radios permanecieron en su lugar, silenciosas e invisibles, a la espera de vehículos que nunca llegaron. Los ingenieros desarmaron algunas. Otras quedaron oxidadas.
Unas pocas permanecen hoy en su lugar, enterradas bajo décadas de tierra y vegetación, reliquias olvidadas de una guerra librada con alambre y acero. Leo Ward continuó luchando hasta el final de la guerra. Participó en la liberación de Brest, sobrevivió a la batalla de las Ardenas y cruzó el Rin en marzo de 1945. Fue ascendido a cabo en octubre de 1944, no por la trampa de radios, sino por liderar con éxito una patrulla nocturna que capturó a 3 soldados alemanes. Nunca resultó herido. Nunca recibió una medalla. Nunca habló con la prensa ni apareció en los informes posteriores a la acción. Vio morir a hombres durante la guerra. No tantos como antes de la trampa de radios, pero suficientes. Vio a amigos pisar minas terrestres, ser alcanzados por disparos de francotiradores y desangrarse en campos fangosos. Aprendió que la innovación podía salvar vidas, pero no podía acabar con las muertes. Esa fue una lección que aprendió. En marzo de 1946, regresó a Kansas. El viaje en tren desde Nueva York duró 3 días. Miraba por la ventana, viendo pasar el campo, sin sentir nada. Al llegar a Haas, su padre lo recogió en la estación. Se dieron la mano. Su padre le preguntó si se encontraba bien. Leo dijo que sí. Condujeron a casa en silencio. Usó sus beneficios del programa Hayville para comprar un molino de granos en las afueras del pueblo. El molino llevaba abandonado desde 1943, con la maquinaria oxidada y rota. Leo pasó 6 meses reconstruyéndolo, reemplazando engranajes, recableando motores y fabricando piezas nuevas con chatarra. Trabajaba solo, 16 horas al día, sin decir casi nada. En 1947, se casó con Clara Hoffman, una maestra de Salina que se había mudado a Haas para enseñar en la escuela primaria. Se conocieron en la iglesia. Ella le preguntó sobre la guerra. Él dijo que había estado en Francia. Ella no insistió. Se casaron en junio. La ceremonia fue pequeña. Asistieron 15 personas. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Michael, nacido en 1948, Robert, nacido en 1950, y Susan, nacida en 1953. Leo era un padre tranquilo. No gritaba. No sermoneaba. Enseñó a sus hijos a reparar maquinaria, mostrándoles cómo diagnosticar problemas y buscar soluciones. Enseñó a su hija a cuadrar cuentas y gestionar inventarios. Era paciente y metódico, y nunca se frustraba cuando cometían errores. Trabajaba 6 días a la semana, reparaba maquinaria cuando se estropeaba y asistía a la iglesia los domingos. Se unió al Club de Leones, fue voluntario en el departamento de bomberos y formó parte de la junta escolar durante 12 años. Era respetado en la comunidad, conocido por ser un hombre que cumplía su palabra y ayudaba a los vecinos sin cobrar. Pero nunca habló de la guerra. Ni con su esposa. Ni con sus hijos. Ni con los grupos de veteranos que le enviaban invitaciones cada año. Cuando le preguntaban, decía que había sido soldado de infantería en Francia. Nada más. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre había servido, pero nunca supieron qué había hecho. Sus nietos le hacían preguntas. Él sonreía y cambiaba de tema. En 1987, una historiadora que investigaba las operaciones de combate de la 29ª División de Infantería contactó a Leo. La historiadora, la doctora Ellen Mercer, de la Universidad de Kansas, había encontrado referencias a trampas antivehículo improvisadas en los informes posteriores a la acción de la unidad y quería entrevistar a los soldados que las habían visto en uso. Leo accedió a una llamada telefónica. Respondió a las preguntas con cortesía. Confirmó que las trampas habían existido y que habían sido efectivas. Pero cuando la doctora Mercer le preguntó si Leo había construido alguna, dijo que no lo recordaba. La conversación duró 14 minutos. La doctora Mercer le dio las gracias y pasó a otras entrevistas. En 1990 publicó un libro titulado Innovación bajo fuego, armas improvisadas en el teatro de operaciones europeo. Un párrafo mencionaba la trampa de radios, describiéndola como una obstrucción antivehículo eficaz, pero de corta duración, utilizada en Normandía. El párrafo no mencionaba a Leo Ward. La doctora Mercer desconocía su nombre. Nadie se lo había dicho. Leo falleció en 1998, a los 74 años, por complicaciones relacionadas con una neumonía. Estuvo enfermo 2 semanas, negándose a ir al hospital hasta que Clara insistió. Pasó 3 días en cuidados intensivos, respirando con dificultad y con el cuerpo desfalleciendo. Sus hijos lo visitaron. Sus nietos vinieron.
Le sonrió, les apretó las manos y no dijo nada. Murió un martes por la mañana, justo antes del amanecer. Clara le sostenía la mano. La enfermera dijo que se fue en paz. Clara lo creyó. Quería creerlo. Su obituario apareció en el Haas Daily News el jueves. Tenía 4 párrafos. Mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial, su trabajo como operador de un molino de granos, sus años en la Junta Escolar y su membresía en el Club de Leones. Enumeraba a sus sobrevivientes, su esposa de 51 años. 3 hijos. 7 nietos. No mencionaba la trampa de radios. No mencionaba los coches de reconocimiento. No mencionaba a los hombres que sobrevivieron porque un chico de granja se negó a seguir las reglas que mataban a la gente. Pero los hombres que sobrevivieron lo recordaron. Algunos escribieron cartas. Algunos visitaron Kansas. Algunos les contaron a sus hijos y nietos sobre un soldado discreto que salvó vidas con metal oxidado y alambre. Algunos trajeron fotografías. Viejas imágenes en blanco y negro de vehículos de reconocimiento destrozados, ejes retorcidos y cables tendidos por caminos de tierra. Un veterano, un sargento llamado Michael Álvarez, asistió al funeral de Leo. No conocía a la familia. Nunca había conocido a su esposa ni a sus hijos. Pero había servido en su pelotón en 1944 y recordaba la noche en que Leo instaló la primera trampa. Álvarez estaba de guardia, escondido en una trinchera a 50 metros de la carretera, cuando vio a Leo trabajando a la luz de la luna. Observó a Leo estirar el cable, anclar la estaca y comprobar la tensión. No dijo nada. No lo reportó. Simplemente observó y esperó que funcionara. A la mañana siguiente, cuando el coche patrulla volcó, Álvarez comprendió lo sucedido. Encontró a Leo más tarde ese mismo día, lo llevó aparte y le preguntó si había construido la trampa. Leo lo miró, no dijo nada y se marchó. Álvarez no volvió a preguntar. Pero lo recordaba. Después del servicio, Álvarez se acercó a Clara y le entregó un papel doblado. Era una nota escrita a mano, de 3 frases. Tu esposo me salvó la vida en Francia. Construyó algo que funcionó cuando nada más lo hizo. Nunca pidió las gracias, pero se las merece. Clara leyó la nota. No la entendió. Le pidió a Álvarez que se lo explicara. Él le habló de los vehículos de reconocimiento, la doctrina, las muertes y la trampa. Le contó que la negativa de Leo a obedecer las órdenes había mantenido con vida a algunos hombres. Le contó que los soldados aún hablaban de ello, décadas después, en los salones de veteranos de guerra y en las cenas de reencuentro. Le contó que al menos 2 docenas de hombres le debían la vida a Leo Ward, y esa cifra no incluía a los hombres salvados indirectamente, los soldados que sobrevivieron porque los ataques de artillería se volvieron menos precisos, porque las operaciones de reconocimiento se ralentizaron, porque los alemanes perdieron la vista en la zona de los setos. Clara dobló la nota y la guardó en su bolso. Le dio las gracias a Álvarez. Lloró en silencio en el coche, camino a casa. Nunca les contó la conversación a sus hijos. No sabía por qué. Quizás porque Leo nunca había hablado de ello. Quizás porque algunas cosas debían permanecer en privado. Quizás porque comprendió, por fin, porque su marido había pasado tantas noches mirando por la ventana, silencioso y distante, como si observara algo que nadie más podía ver. Guardaba la nota en un cajón junto a su cama. La leía a veces, tarde por la noche, cuando no podía dormir. Y pensaba en el joven que había sido Leo, el que nunca conoció, el que construyó una trampa con chatarra y salvó vidas negándose a atribuirse el mérito. En 2003, 5 años después de la muerte de Leo, un museo de Normandía inauguró una exposición sobre armas improvisadas utilizadas durante la invasión. Una vitrina exhibía una trampa para radios, reconstruida a partir de fotografías y testimonios de veteranos. El cartel la describía como una eficaz obstrucción antivehículos desarrollada por soldados estadounidenses en junio de 1944. El cartel no mencionaba a Leo Ward. La curadora del museo desconocía su nombre. Nadie se lo había dicho. Pero la trampa estaba ahí. Cable. Púa. Ancla. Silenciosa y anónima, igual que el hombre que la inventó. Porque Leo Ward comprendió algo que la doctrina no. La supervivencia no se trata de seguir reglas. Se trata de resolver problemas. Y a veces las mejores soluciones provienen de quienes se niegan a aceptar que no se puede hacer nada. La trampa de radios no se enseña en las academias militares. No aparece en los libros de texto de ingeniería. Ningún monumento la conmemora.
Ningún museo la exhibe con el nombre de Leo. Pero funcionó. Y los hombres sobrevivieron. En la región de setos de Normandía, bajo décadas de tierra y vegetación, aún quedan fragmentos de cables y estacas oxidadas. Los agricultores los desentierran ocasionalmente mientras aran los campos. Los historiadores encuentran a veces referencias a ellos en antiguos informes posteriores a la acción. Los veteranos los recuerdan ocasionalmente durante las entrevistas, con la voz queda y la mirada distante. Y en algún lugar de esos recuerdos, Leo Ward aún existe. No como un héroe. No como una leyenda. Solo como un joven granjero de 20 años que vio morir a sus amigos y decidió hacer algo al respecto. Que construyó una solución a partir de la basura. Que ignoró órdenes sin sentido. Que salvó vidas y nunca pidió reconocimiento. Ese es el único legado que importa. La trampa funcionó. Los hombres sobrevivieron. Y un hombre tranquilo de Kansas regresó a casa, formó una familia y guardó silencio hasta el día de su muerte. Porque algunas victorias se miden en vidas salvadas, no en medallas ganadas. Algunas innovaciones nacen de la desesperación, no de la planificación. Y algunos héroes se niegan a ser llamados héroes, porque saben que la verdadera medida de un hombre no es lo que dice de sus acciones, sino cuántas personas sobreviven gracias a él. Leo Ward nunca quiso que su nombre fuera recordado. Pero los hombres que vivieron gracias a él jamás lo olvidarán.